Lo que se viene a continuación. LGBTI más al aire. Donde la música y la variedad marcan una nueva tendencia. Un espacio para la participación, inclusión y hablar de temas de género aquí en LGBTI al aire. Bienvenidos. En el máster, Gilbert Vigoya. Dirección, redacción y arte, Camila Ramírez. Y trae una fusión rítmica. Locutor y presentador, quien les habla, Miguel Torrado. DJ Cristian Paredes. La máxima. Recorriendo todo el territorio colombiano, desde La Guajira hasta el Amazonas, reviviendo estas historias en su podcast LGBTI más al aire. Escúchanos a continuación. En esta mañana calurosa vamos a hablar de la homosexualidad, de su tabú, de sus mitos y su historia. Según el mito de Aristófanes, nos explica sobre la naturaleza que hay en el amor. Allí nos habla sobre los orígenes que hay entre los seres humanos y nos explica de una manera muy sencilla que el amor no está dividido en dos géneros, sino en tres géneros. Es muy triste ver cómo, a pesar de los cambios, la modernización que ha surgido a nivel mundial, algunos países sigan hablando de homofobia, algunos países sigan rechazando la homosexualidad, a las personas gays, las personas trans y demás colectivos. Arabia Saudita, Irán, Sudán y Yemen son naciones que mediante su código penal prohíben y castigan hasta con pena de muerte la homosexualidad. Claro que sí, Miguel, es un gusto estar hoy acompañándolos aquí y más hablando sobre este tema de la homosexualidad y toda la xenofobia que existe hacia este tipo de orientación sexual. Es triste, como bien lo decías, entender todas las circunstancias que se ven en el diario vivir. Por ejemplo, les traigo a esta mesa un tema que surgió hace muy poco, tiene muy poco en que se puso esto en un debate total, y es sobre la noticia de un médico que diagnosticó a una chica de 19 años tras acudir a una revisión como una enfermedad su orientación sexual. Todo esto ha generado un revuelto y una saturación, y que los colectivos como Galactic Goat se presenten y den sus puntos de vista acerca de este tema. Por ejemplo, este colectivo, como bien se sabe, abarca a los gays, lesbianas, bisexuales, trans, y tiene relevancia en el mundo de hablar de estereotipos por géneros. Hablamos también sobre todo el panorama que se ha dado y sobre las circunstancias en las que las enfermedades dejaron de ser nombradas así, como por ejemplo lo establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que en 1990 habló sobre la orientación sexual no como una enfermedad, sino como algo de una persona, como lo que usted decide hacer como una persona. Pero sin embargo, 30 años o 31 años después, todavía se sigue asumiendo esto como un tema crítico y como un tema muy pero muy efervescente para los debates que se presentan.
Claro que sí, Gilbert. Vemos cómo el colectivo galáctico lucha por defender los derechos de estas comunidades, pero también vemos que es muy difícil que un colectivo tan importante, un colectivo como estos, pueda acoger cada uno de los casos que se presentan en el mundo, casos de homofobia, donde hay una discriminación total hacia estas comunidades, sin importar sus derechos como personas, como seres humanos, y no los pueden defender, y para ello tenemos en estos momentos al aire la representación de un caso muy importante que sucedió en Colombia, en este país, donde existe la homofobia, y a pesar de que todo ha evolucionado, todo ha cambiado, sigue presentándose en este tipo de situaciones con las personas por su inclinación sexual, sin importar su raza, su edad. Se aplica la homofobia de una manera impresionante, y para ello nuestra compañera de estudio Camila Ramírez va a hacer una recreación de una historia muy importante, la cual nos deja marcados a nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra vida como seres humanos. Bueno, y les voy a narrar la historia de José Cortés, habitante de Casillas Metas, quien proviene de Campo Alegre, Huila, pero por circunstancias de la vida está en estos momentos aquí. Recuerdo una vez que mi mamá me compró a mí un carro y a mi prima le compró una Barbie. En ese momento me puse furioso porque yo quería esa Barbie y no sabía por qué. Mi mamá me miraba con extrañeza, pero aún así yo decía que quería la muñeca porque tenía un pelo lindo, un pelo rubio, porque podía ponerle vestidos, jugar con ella y la cocina. Pero mi mamá me explicaba que los hombres debían jugar con los carros. Ahí fue cuando yo creo y me imagino que ella comenzó a tener o a hacerse la idea de que su hijo era homosexual. Y empezó a apartarme cada vez más de mi papá, a alejarme más de él. Él la golpeaba todo el tiempo, todo el tiempo. Recuerdo una vez que cogía las culebras y se las lanzaba desde el frente de la casa, o se la lanzaba a mis tías, las hermanas de mi mamá. Golpeaba también a mis tías, las hermanas de mi mamá. Crecí en una familia donde mi padre era homofóbico. Y por circunstancias de la vida, agradezco lo que me ha sucedido a cada instante. Desde que yo tenía 1 año de edad, mi inclinación sexual comenzó a notar. Pero esta inclinación solo lo notaban los que siempre estaban cerca a mí, quien era mi tía Gladys, mi prima Milady, mi prima María Donis y así. Mi mamá nunca lo notó hasta que comencé a crecer. Soy el 5º hermano de 6. De 6 varones. Yo fui como un error para mi mamá, porque ella siempre quiso y anheló tener una niña. Y me entristece que esa niña haya venido en un cuerpo diferente al de una mujer. Mi papá tenía la costumbre de que si veía en el pueblo pasar a un hombre que llevaba falda, que llevaba peluca, o que tan solo llevaba los labios pintados, cruzaba la calle con ira, los golpeaba y les gritaba que eran un error para el planeta, que no debían existir y que no volvieran a pasar junto a su casa. Yo con tan solo 4 años y mi papá ya me explicaba el por qué golpeaba a estos hombres, y yo temía porque yo también sentía atracción por los hombres. Y además tenía muchas metas por cumplir. Cuando ya tenía 20 años, comencé a viajar y a trabajar en otros pueblos de cerca al Huila.
en Palermo, en Gigante, en Campo Alegre. Empecé a hacerme conocer por mi trabajo. Y gracias a Dios siempre me fue bien con eso. Aunque no faltaban las orientaciones y las oraciones de mi tía Gladys y los consejos que ella siempre me daba para elegir muy bien a mi pareja, para evitar enfermedades de transmisión sexual y todas esas orientaciones que necesitamos para ahora tener una relación. Ella fue la que me las dio. Mis hermanos, gracias a Dios, ninguno salió como mi papá homofóbico y siempre me dieron todo el apoyo posible. Siempre entendieron que la niña que tanto anhelaba mi mamá, pues no venía en un cuerpo de niña sino de niño, y me aceptaron tal y como yo era. Llegué ya a mis 30 años a vivir acá en el hermoso llano que tanto me gusta, donde me adapté, donde me aceptaron, donde soy libre. Pero detrás de esto ocultaba una verdad a la cual a nadie le decía, de que yo había salido de mi pueblo natal, Campo Alegre, porque me habían amenazado de muerte por ser homosexual. Una vez llegó un cliente varón, muy varón decía él, y comenzó a molestarme y comenzó a decirme que mi cuerpo era lindo, que era muy sensual y cosas por el estilo. Entonces en ese momento yo le pedí respeto, pero como que a él no le gustó, porque él decía que todos los homosexuales tenían que dárselos a todos los hombres. Definitivamente mi padre era una persona tóxica, agresiva. Tan solo tenía 27 años, un chico que ya tenía a esa edad 6 hijos a los cuales tenía que mantener, a los cuales tenía que darles de comer, y odiaba tener que trabajar. Inclusive recuerdo una vez que él hizo pasar a mi abuela materna por loca, que supuestamente hablaba con mi abuelo que estaba muerto y que tenía que entregarle las tierras porque él lo mandaba a decir por medio de mi papá. Así de malo era él. Era una persona enferma. Pero con el tiempo, no sé si fue justicia divina, pero si no hubiese pasado eso, yo creo que yo no estaría aquí contándole esta historia a ustedes. Mi padre salió a trabajar y tuvo un accidente automovilístico, un accidente que lo dejó postrado en una cama, la cual nunca más se volvió a levantar. Después de esto, los 6 hermanos y mi madre continuamos viviendo junto a mi tía Gladys, quien es casi mi segunda mamá. Ella nos ayudó económicamente, laboralmente, en todo el sentido de la palabra nos ayudó. Y gracias a ella yo creo que yo tomé la iniciativa de demostrar quién era y cómo era yo, porque desde ahí ella me dejó crecer a mí el cabello, un hermoso cabello sedoso mono. Me dejaba jugar con las muñecas de mis primas, me dejaba salir con mis amigas, y ella siempre estuvo ahí para orientarme, pero no orientarme a ser hombre, sino orientarme a tomar una buena decisión y a ser libre con eso. Con el tiempo fui creciendo, y a medida que iba creciendo pues comencé a trabajar en una peluquería para hacerme independiente, porque mi mamá quería controlarme todo el tiempo ya que sabía de que yo era homosexual. Conseguí amigos, conseguí amigas, salí a rumbear. Y entonces, por el hecho de yo no haberme dejado tocar o besar de este hombre, me mandó a amenazar con muchos sicarios de mi pueblo, porque esto es lo que más habita allá, sicarios. Entonces me tocó huir de donde yo tenía mi peluquería, de donde yo tenía mi familia, de donde yo tenía mi vida completa, para poder seguir acá y volver a crecer desde cero. Hace 6 meses
me envió el reporte él de que me estaba buscando por los lados del llano, porque él sabía que yo estaba acá y me mandó a amenazar estando yo acá. Pero ahí yo tomé la decisión de demandarlo y de ponerle un tate quieto, un fin a todo lo que él me estaba haciendo para poder continuar mi vida. Esta y muchas cosas más me han pasado, pero estas fueron las que más me marcaron a mí. Tener que huir, siempre tener que huir. Pero gracias a Dios siempre me buscó una salida. Y llegando a la parte final de este podcast, hablando sobre homofobia y todo este rechazo y toda la discriminación que existe hacia la orientación sexual, les damos la bienvenida para que se abran más debates y se empiecen a hablar acerca de estos colectivos y se integren en nuevas políticas y en políticas públicas que se vigilen y que se protejan estos derechos. Hasta una próxima emisión y recuerda que estamos aquí para escucharte. LGBTI al aire.